Germán es CTO de Tempo. Si querés, lo primero es decir, ¿qué es Tempo? Bueno, todos se me escuchan bien. Bueno, Tempo es una fintech chilena que tiene 5 años, nació en 2020 y empezó con un producto de tarjeta de débito y cuenta. Hoy tenemos 14 productos y 3 millones de clientes. La cuento rápida la historia, así no aburro. Y estamos trabajando para ser el primer neobanco en la historia de Chile. Así que un desafío interesante y muy laborioso sobre todo. Perfecto. Bueno, bienvenido, Gracias, Germán. muchas gracias. Antes que nada, un último disclaimer para arrancar. Lo que son las preguntas las vamos a agrupar todas al final de la sesión, así que en la pantalla van a ir teniendo un QR donde van a poder ir subiendo las preguntas. Al final nos vamos a hacer un panel acá con todos y vamos a ir respondiendo algunas. Así Voy a agarrar que el permiso. agarrá, adelante. Bueno, a ver. Bien. ¿Gen AI o no? Esta es la pregunta que nos hacemos todos. Hace un rato hablábamos con un colega, decía, Gen AI está en la boca de todo el mundo, ¿no? Todos estamos pensando, hablando, intentando hacer o haciendo algo relacionado a Gen AI. Pero un poco para ir de lo general a lo particular, ¿qué es Gen AI? Básicamente es una inteligencia artificial que, a diferencia de las anteriores, no solamente puede analizar o predecir, sino que comprende el lenguaje natural y simula la creatividad humana. Eso, digamos, es lo más relevante que la diferencia de las anteriores. Pero la pregunta es, hace 75 años que hablamos de inteligencia artificial. ¿Cuál es cuál? Entonces, empezamos en los 50 con inteligencia artificial, la más básica de todas, que básicamente eran computadoras siguiendo lenguajes estructurados que hacían cosas que le pedíamos que hagan mediante estructuras if-then o algunas otras que los programadores estamos bastante familiarizados. Esa fue, digamos, el primer atisbo de inteligencia artificial cuya ola llevó 30 años. Después de eso vino Machine Learning. Machine Learning es un subconjunto de AI que, a diferencia de la primera, usa máquinas para buscar patrones y construir modelos lógicos. Hoy, seguramente, muchos de los que trabajamos en la industria financiera usamos mucho Machine Learning en todo lo que es prevención de fraudes, por ejemplo. Eso fue hasta el 2010 más o menos. Sigue estando, pero el boom, digamos, fue ahí. Después vino Deep Learning, 2012. Ya nos vamos acercando en el tiempo. Acá estamos hablando de un subconjunto de Machine Learning, ya utilizando redes neuronales, ya utilizando el entrenamiento como una forma básica de desarrollarse y ahí vemos hoy aplicaciones como, por ejemplo, en la industria médica, ¿no? Algoritmos que analizan imágenes médicas y detectan hallazgos que son invisibles para el ojo humano. Y por último, la cuarta generación de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa. ¿En qué consiste? Casi todos seguramente lo saben. Bueno, se basa en modelos fundacionales preentrenados sobre enormes volúmenes de datos que permite no solo hacer tareas discriminativas, sino generar contenido multimodal. Y acá creo que es la clave de la diferencia entre Gen AI y las anteriores. Bien, ¿cuáles son los avances? Ya hicimos la introducción, vamos a hablar un poco de en qué está trabajando hoy el mundo del Gen AI. Puntualmente hay 3 campos que se destacan. Uno es el Embodied AI, que son las capacidades cognitivas ya relacionadas con robótica, como por ejemplo el Tesla Bot, ya aplicaciones Boston Dynamics, ese tipo de funciones y de aplicaciones los están usando más en profundidad. ¿Cuál es la diferencia? Que no solo piensa, sino que percibe e interactúa con el entorno. Agentes de AI, y la mayoría que están acá van a decir, pero pará, agentes de AI ya existen y ya existen hace un par de años y funcionan. Sí, lo que pasa es que la evolución de esos agentes de AI está trabajando en poder generar agentes que generen agentes y que entrenen esos agentes de manera autónoma. Esto mayormente se aplica en defensa actualmente hasta que se desclasifique y pase al mundo civil. Y por último, para destacar solamente algunos de los aspectos claves, los modelos fundacionales de video. O sea, modelos fundacionales ya hace varios años que hay, seguramente todos los que estamos acá, de alguna manera hemos interactuado con algunos de esos modelos. Los de video tienen la particularidad de que utilizan una cantidad impresionante de imágenes para entrenarse y que tienen una comprensión muy sofisticada de lo que es espacio, tiempo, movimiento y coherencia visual. Eso es lo que los hace
distintivos en relación al resto. Si voy muy rápido, avísame porque Dale. por ahí... Bien. Hasta acá, digamos, no dije nada que no se sepa. Vamos a empezar ahora. Vamos a tirar un poquito de datos. Un dato que dice Gartner. Más del 80% de los proyectos fracasan. Entonces acá nos empezamos a mirar entre nosotros y a decir, ¿estaré yo en alguna de estas categorías o no? Entonces, los principales motivos por los cuales los proyectos fracasan, ¿cuáles son? Primero, fundamental, falencia de adopción. Más del 40% de los proyectos de inteligencia artificial son abandonados después de la POC. O sea, estamos hablando de una hipótesis que no fue bien definida, de algo que se abordó, de un caso de uso no bien definido, no bien delineado, y eso hace que a nivel de POC ya se descarte. Te interrumpo ahí un Sí. segundo para charlar ese punto. Vos decís, no continúa después de la POC y es porque validaron que esa hipótesis no funcionaba. Uh-huh. A ver, entiendo que muchas organizaciones dicen, queremos hacer algo con inteligencia artificial porque todo el mundo está haciendo algo con todo inteligencia. Lo que estamos acá, trabajamos en el lugar que le dicen, che, no vamos a hacer nada con GenAI, pero todo Bien. lo que estamos acá. ¿Qué consideraciones hay que tener o cómo podemos agarrar y de alguna manera validar? Porque entiendo que la POC es crítica para esa decisión, pero ¿cómo podemos saber de no estar invirtiendo tiempo en algo que después vamos a desechar? Porque, ¿cómo hacemos a validar esa hipótesis? ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Yo creo que es una hipótesis multidimensional. O sea, parte por identificar, primero y principal, lo voy a abordar más adelante, pero lo vamos conversando. ¿Qué quiero agregarle a la oferta de valor de la empresa? O sea, ¿qué quiero hacer que va a cambiar en algo lo que le doy a mis clientes o lo que proveo en términos de oferta de valor? Después, yo creo que es muy valioso también verlo en relación al balance scorecard de la compañía, o sea, en relación a la estrategia, a las cosas que estoy midiendo estrategia. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Muchísimas empresas fracasan en temas de costos. Puede hacer una POC o definen mal una POC y después cuando la intentan escalar se dan cuenta que los costos son muchísimo diferentes a lo que se habían imaginado y en definitiva rompen el caso de negocio. Yo lo que sugiero siempre y lo que hago personalmente es definir muy bien un caso de uso, plantear muy bien la hipótesis, hacer un caso de negocio, entender los costos y para eso incluso también me apoyo mucho en los arquitectos del vendor. Los vendors en este sentido te acompañan un montón para que vos puedas hacer un preanálisis de factibilidad y que tu POC termine siendo una POC que agregue valor y que tenga un porcentaje mayor de éxito, ¿no? Diría que va por ahí. Bien. Después, bueno, otro porcentaje importante es, según Gartner, ¿no? Solo el 8% de los modelos llega a producción debido a brechas de know-how, o sea, brechas de habilidades e infraestructura deficiente. Acá hay otro punto súper importante, ¿no? Está Sergio, que es hiper experto en infra, pero hay que tener en cuenta si mi infraestructura, si mi compañía está preparada para correr un modelo cuando escale. Ahí también hay un porcentaje muy grande de proyectos que se caen. Y por último, y súper relevante, es datos. Acá lo que dice Gartner es que en general los equipos de data utilizan el 80% del tiempo para recopilar y limpiar datos. Pero aún así, el 73% en estos casos los proyectos no avanzan porque la calidad no es buena. Entonces creo que hay un desafío de data mayúsculo en todo lo que estamos diciendo, ¿no? Las diferentes evoluciones de la inteligencia artificial utilizan data cada vez más enriquecida, cada vez volúmenes más grandes. Entonces el desafío fundamental e inicial está en revisar muy bien la arquitectura de datos, en entender si la POC que yo voy a hacer o el concepto o la hipótesis que planteo tiene concordancia con los datos que dispongo ya con una madurez necesaria, ¿no? Estos son tres, había otros factores de por qué los proyectos fracasan. Me interesaba compartir esto porque puntualmente me sentí identificado en varios, ¿no? Y no solamente por GenAI, creo que forman parte del proceso de hipótesis de prueba de concepto en general. Y es muy factible fallar en estas cosas, ¿no? O sea que, en cuanto al último punto que levantaste de datos, entiendo que hay dos grandes factores importantes con los datos a la hora de un proyecto de GenAI. Por un lado es en asegurarme de que la estructura de datos esté de alguna manera acondicionada para que sea compatible con esa intención de inteligencia artificial.
¿Y qué pasa con la seguridad de esos datos? Es súper importante, creo que puede venir una colega que va a hablar de eso, pero es súper relevante, sobre todo en ámbitos regulados, ¿no? Creo que hoy el GenAI en determinadas industrias, cuando vos querés implementar casos de uso, tiene desafíos de seguridad y de compliance muy, muy relevantes. Y creo que la mayoría de las empresas fallamos acá, en datos. Bueno, todos creemos que nuestra data está más madura o que nuestra arquitectura de datos es mejor de lo que realmente es. Por eso creo que es súper valioso trabajar mano a mano con el partner y decirle, che, ayúdame a entender si cuál es el grado de madurez que tengo y si estoy en condiciones de hacer esto. Eso me parece que es clave. Bien, pero entonces la pregunta es, ¿cómo decidimos embarcarnos en un proyecto de GenAI, no? Entonces ahí trajimos para compartir algunos aspectos que consideramos relevantes. Primero, tener un objetivo súper claro, tener muy claro qué quiero lograr y tener muy claro sobre todo cuál es el caso de uso que voy a implementar y que tenga sentido a nivel de oferta de valor, ¿no? Voy a generar contenido, voy a generar un asistente conversacional, que es más o menos por donde está yendo casi toda la industria, ¿no? Tratar de hacer agentes que me resuelvan la contactabilidad con los clientes. También la hiperpersonalización también es una aplicación un caso de uso bastante común de GenAI, pero me parece que muchas veces la falla se da que no está muy claro cuál es el caso de uso y todo lo que llamamos la tecnología nos metemos y queremos ver qué podemos hacer sin tener claro qué. Después, bueno, obviamente tener muy claro cuál es el aporte, ¿no? Lo que decíamos al principio. Lo que voy a hacer realmente aporta a la oferta de valor de la empresa. O sea, voy a generar algún cambio, voy a impactar el Balance Scorecard, tener una mirada más integral. Creo que en los últimos años, todo lo que trabajamos en tecnología nos hemos vuelto también un poco más CPO, ¿no? Hemos empezado a entender mucho más el producto que construimos, porque en definitiva lo que va modificando y condicionando la estrategia de tecnología que definamos después. Entonces creo que es muy importante entender el valor agregado que le vamos a dar al producto, ¿no? Ahí parar un poquito porque en general siempre el público de la SARCONF es techie, nos gusta a todos, somos todos, nos gusta codear, meter mano en el teclado y mencionás una palabra que por ahí está muy asociada a lo que es management, ¿no? Que es el Balance Scorecard. ¿Querés hacer o explicar o hacer una breve descripción de qué es y por qué es importante este tipo de cosas? ¿Cómo juega? El Balance Scorecard es el tablero de control de la compañía en términos estratégicos. O sea, ahí vamos a ver todos los objetivos que tengamos, digamos los tracks principales estratégicos con los KPIs que nos permiten entender cómo va ese track en términos de cliente, en términos de todo lo que hace una estrategia de una compañía. Entonces, tecnología es una parte súper relevante en ese Balance Scorecard, producto también. Y lo importante es entender si con lo que estamos haciendo estamos trabajando para mejorar algunos de esos indicadores o no. Si la respuesta es no, creo que tenemos que volver al tablero y volver a pensar. Es muy, muy importante, lo hablamos hace un ratito con Sergio, la mirada estratégica de tecnología y entender qué rol tenés y que cada decisión que vos tomás puede impactar siendo un gran gol o un gran problema. Entonces creo que es muy, muy importante involucrarse, entender el Balance Scorecard de cada compañía. Yo la verdad que muchas veces hablo con los equipos y les pregunto y en general la gente de tecnología no está familiarizada, lo considera algo muy de otras áreas y es para mí es parte fundamental de la definición de nuestra estrategia y sobre todo del follow-up de nuestra estrategia, ¿no? Del seguimiento. Sería como una manera que tenemos todos, no importa en qué rol, no importa en qué lugar de la organización estemos, es de hacernos la pregunta de cómo esto que estoy queriendo hacer o esto que estoy probando termina generando algún impacto. Exacto. En esas Lo podés métricas. validar sin ser experto en algún área, o sea, es como un tablero de control general y creo que está bueno. Ya preguntarse, ya tener clara la oferta de valor de los productos de la empresa donde uno trabaja ya está bueno, ya habla de un nivel de involucramiento, de un nivel de conocimiento muy amplio. Yo creo que el Balance Scorecard lo profundiza y lo hace mucho más tangible. O sea, los indicadores del Balance Scorecard son tangibles, son números, son KPIs y no hay mucho para filosofar. O sea, ¿aporta o no aporta? Ese es el desafío. Bien. Después, bueno, otro aspecto súper relevante, tema data, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Mis datos tienen la madurez necesaria para embarcarme en un proyecto de GenAI. ¿Cómo están? ¿Están no estructurados? ¿Están estructurados? ¿Tengo metadata lista para enchufar un modelo?
Y ahí la aclaración que siempre se hace es, aunque los modelos fundacionales están súper entrenados con billones de datos, los datos propios le permiten ganar precisión para los que vos lo querés usar. O sea, vos lo vas a usar para ser un asistente de ventas de un banco que quiere vender seguro. Fantástico. Te tenés que entrenar con tus datos para que el modelo te pueda ayudar bien a vos en lo que vos querés hacer. Bien. Un aspecto ya más techy, ¿no? Entender que en general los proyectos de GenAI integran múltiples fuentes de datos. O sea, si vos querés hacer un proyecto de contactabilidad, bueno, tenés que tener el CRM, el ERP y seguramente un montón de bases de datos con una arquitectura que sea muy fácil de conectar para que las puedas consumir con un proyecto de GenAI. Eso, en general, también sabe ser un punto de dolor de muchos proyectos. Yo he estado en contacto con algunos bancos grandes que cuando empiezan se dan cuenta que no tienen todo lo que les gustaría para poder avanzar y que el proyecto sea exitoso. Algo que hablamos hace un ratito, escalabilidad, de POC a PROD, ¿no? Entender si lo que estoy viendo como hipótesis es escalable a la dimensión que el caso de negocio me diga. O sea, si yo de repente, y voy a dar un ejemplo real, yo conozco una empresa que hizo un trabajo de voice to text súper interesante, caso de uso, y tenía 130.000 conversaciones guardadas. Entonces decidió, ya que tenía el feature, decidió pasar las 130.000 conversaciones por el modelo y la boleta que le vino, el billing casi que le dio vuelta el resultado, ¿no? Entonces es muy interesante entender qué quiero hacer. Modificó el scorecard. Sí, ¿no? de una manera bastante negativa. Pero son errores que cometemos. Yo te aseguro que son errores que podemos cometer todos, con la intención de hacerlo mejor. Porque yo te aseguro que el que se puso a investigar cómo traducir conversaciones grabadas del call center tenía una súper intención que es entender muchísimo más a los clientes, poder darle una mucho mejor experiencia. O sea, si yo lo analizaba de la oferta de valor me iba a dar fantástico, pero nos faltó los economics, el caso de negocio, entender de qué dimensión estábamos hablando. Y ahí también Gartner hace mucho hincapié en eso, ¿no? En los costos. Los costos son un gran deal breaker en estos proyectos, grandísimo. Y lo que ellos siempre, lo que se aconseja, lo que todos pueden leer cuando buscan es tratar de ser súper eficiente en cuándo voy a consumir un token o cuándo lo voy a resolver yo internamente. Y ahí está un desafío arquitectónico. O sea, voy a ir solamente donde necesite ir, después el resto lo voy a tratar de resolver dentro de la plataforma. Y por último, y ya como más genérico, agrupando todo, es una hipótesis súper clara, una visión integral del proyecto que quiero hacer. Sin duda que hay que hacer siempre, yo recomiendo hacer siempre POC, me parece que entender y variar la hipótesis a bajo riesgo y a bajo costo siempre suma. Y bueno, entender los costos y el caso de negocio son como los puntos que me parecían interesantes compartir. Es muy difícil hablar de GenAI porque todos los días buscamos o usamos ChatGPT o estamos relacionados o leemos alguna historia, algún artículo de GenAI y creo que todos sabemos un poco, pero me parecía interesante compartir números y compartir un poco el panorama para que podamos discutir, ¿no? Bien. A ver, es importante, digo, entender estas cuestiones no racionales que son las que nos tienen que primeramente analizar. Hablaste de cuestiones económicas, financieras, ¿no? Porque muchas veces estos proyectos surgen desde lo técnico y en general los técnicos no tenemos a flor de piel otras consideraciones. Quería más que nada opinión tuya por tu experiencia y por venir trabajando eso. ¿Cuál es el rol que cumple o que cumplimos como arquitectos de IT a la hora de estar, digamos, o de iniciar, o de ser convocados, o de participar? ¿Qué podemos hacer nosotros como arquitectos en este tipo de iniciativas y cómo podemos jugar un poco, ¿no? como para hacer una especie de pulpo de contactar a todas las áreas que necesitan ser involucradas, ¿no? Yo creo que tenemos un rol fundamental en el análisis de factibilidad. Un caso me tocó a mí puntualmente es, tenemos un call center con, no sé, 200 posiciones, que es un costo inmenso, necesito resolver parte de la contactabilidad mediante un modelo de atención basado en GenAI, no sé, un bot basado en GenAI. Entonces, yo creo que el rol nuestro ahí, primero es entender si lo que voy a construir
va a ser un caso de uso final o puedo construir un habilitador, ¿no? Puedo dejar algo disponible que después pueda ser explotado por otros casos de uso. Me parece que es el primer rol, es entender si lo que voy a construir es un habilitador, o sea, si a partir de un requerimiento, de un caso de uso, puedo construir un habilitador cross o solamente va a ser un caso de uso, validarlo con todos los stakeholders, asegurarme de que todo esto suceda. Por eso hablaba de que es muy importante tener visión de producto, entender oferta de valor, entender cosas que por ahí naturalmente no se relacionan al rol de tecnología, pero que están súper relacionadas y que cada día ponderan más en la valía que tenga el recurso de tecnología, ¿no? Cuando vos empezás a entender de otras cosas y podés participar en otras conversaciones, tu opinión sobre la factibilidad de algo crece desmedidamente, pero sin dudas que tenemos un rol hiper vital y yo lo que siempre le digo a los arquis que trabajan conmigo y todo es involúcrense, conozcan, pregunten y opinen, pero sobre todo no nos apuremos. O sea, yo creo que muchos de los fallos que yo estoy viendo personalmente, proyectos de GenAI, tienen que ver con apurarse. No, lo tenemos que tener rápido. Ya hay muchas empresas que tienen cosas en producción y nosotros no. Y cuando vos ves el número, que más del 80% de los proyectos fracasan, te das cuenta de que se habla muchísimo, pero que realmente lo que llega a producción y con éxito es muy poco. Entonces, yo recomiendo tomarse el tiempo, analizar en profundidad, hacernos las preguntas que nos tenemos que hacer y después decidir. Un poco por ahí. Bien. Bueno, nada, un aplauso. Gracias. Muchas gracias, Germán.